Como cripto ha evolucionado a ser un ecosistema tan fragmentado, nada más en Brasil hay 10 stablecoins distintas del real brasilero. Cada uno de esos 10 tiene sus tokens en varias chains. Entonces ya no tienes 10 versiones, sino tienes como 30, 40, 50 versiones distintas. Si vos tenés como colateral Bitcoin, ¿cómo haces para representar el peso argentino y la volatilidad del peso argentino? Si vos ves la serie histórica de Argentina, claramente no conviene quedarse en pesos, pero si vos ves los últimos 2 años de Argentina, sí. Ese juego de arbitrar la tasa que da un rendimiento mucho más alto que instrumentos tradicionales en dólares. ¿Quién pierde ahí? Porque es un juego de suma cero. Todo en el mercado es un juego de suma cero. El que alguien gana, alguien pierde. No estoy de acuerdo con el juego de suma cero. Ok, ¿por qué? Episodio número 5 de The Good Taste. Estamos con un invitado de nuevo muy especial, Agus Capdevila. Trabajamos juntos muchos años. Ahora te vas a introducir, pero para mí Agus es una de las personas que más sabe de finanzas y tiene una intersección muy interesante entre saber mucho de finanzas, de economía macro, de tecnología y de cripto, que es un perfil bastante interesante y extraño de conseguir y muy bueno para tirar datos y hablar sobre muchas cosas de las que hablamos aquí. Así que Agus... Gracias, chicos, por invitarme. No sé, ¿me tengo que presentar? Sí. Ok, mi nombre es Agus Capdevila. No sé a qué cámara mirar tampoco. Soy economista. Tengo una maestría en finanzas. Y sí, bueno, no sé si soy lo experto que dice Tobal, pero sí me apasiona la tecnología y me encanta la macroeconomía, me encanta las finanzas. Así que como que todos los días estoy leyendo y estudiando de eso, incluso fines de semana, pues me gusta. Es simplemente una pasión. ¿Cuándo descubres Bitcoin y las criptos? ¿Seguías en la maestría o fue después? No, fue mucho antes. Antes. De hecho, me quiero matar, porque la primera vez que escuché de Bitcoin es en 2015 y no compré. Yo laburaba en Banco Nación en su momento y lo escuché a Santi Siri. No, a Santi Siri no, a Santi Bilinkis. No lo conozco. Bueno, Santi Bilinkis es una voz influencial de la tecnología acá en Argentina. Y en un programa de radio, en la Metro, empezó a contar del sistema monetario de Bitcoin y que él estaba comprando Bitcoin. Imagino que le fue muy bien. Y en su momento me acuerdo que estaba volviendo al trabajo y lo escuché y dije, bueno, lo voy a investigar. Y nunca me metí. Y después, cuando realmente entré, fue en 2017 que hice la tesis de grado sobre Bitcoin y lo que yo en su momento pensé a dónde iba a avanzar el sistema cripto era las CBDCs. Pifié, no tanto, pero como que... Bueno, pero hablar de las CBDCs en 2017, o sea, algo te gustó de lo que estaba pasando a nivel de la tecnología. Es que me parecía que tenía muchísimo sentido tener stablecoins de países. De hecho, hoy creo que el progreso del mercado cripto, que no entiendo por qué todavía no se está explotando, entiendo la dificultad técnica que tiene, pero es un mercado de Forex. Tiene que haber, que lo intentó hacer NUM, pero tiene que haber. O sea, vos podrías tradear todas las monedas de Latinoamérica, el euro contra el dólar. Es un mercado que es enorme, que en las finanzas tradicionales existe y que todavía acá no se puede hacer. Lo he hablado con Mariano, que estuvo la semana pasada. Lo difícil es encontrar el colateral para poder hacerlo y tener todas las licencias para poder hacer esa stablecoin, por ejemplo, en China. Bueno, en China justo no se puede, pero en Japón tenés que tener licencia para comprar los bonos, para poder tener el colateral, para emitir esa moneda. Bueno, es difícil de hacer, pero creo que es una evolución hacia donde ¿Y funcionará ahora el Forex de manera muy ineficiente? Porque me imagino que sí. O sea, si yo opero en Forex, compro yen japonés, ¿cómo lo retiro? O sea, ¿tengo yen japonés de verdad o es exposición? No, vos lo que tenés es como el peso argentino. Lo que tenía Marian o no tengo ni idea. Es un sintético. Exactamente. Okay. Tenías colaterales en bonos, en plazos fijos, en distintos instrumentos de la economía local y eso se emitía tokenizado en peso argentino. Pero ¿cómo funciona Forex ahora? ¿Cómo funciona ahora? Sinceramente no sé, es una buena... Hay distintos tipos de productos financieros derivados, pero uno de los más populares es uno que se llama CFD, que son los Contract for Difference, que es básicamente... O sea, es un contrato que sigue a un precio en un indicador, pero que nunca tienes el activo subyacente. Entonces, hay muchas críticas con respecto al mercado de los CFDs, justamente porque en ningún momento
digamos, la institución que está por detrás tiene el activo, el activo subyacente y tiene una gran cantidad de desventajas como por ejemplo, que no puedes retirar la plata directamente en alguna de las dos monedas que estás tradeando, o que, por ejemplo, si es en una acción, si es un CFD de una acción, no recibes pago de dividendos. Y bueno, y que la compañía que está emitiéndote ese CFD generalmente está en Seychelles o está en alguna de estas jurisdicciones que son extremadamente permisivas con este tipo de derivados, porque por ejemplo en Estados Unidos los CFDs están prohibidos desde el 2008, desde la explosión de la última crisis financiera importante. A mí hubo un momento en el que me interesó mucho este tema porque dije, ya va, o sea, ¿cómo funciona eToro? Que eToro es famosa porque es una plataforma de puramente CFDs y por eso es que tienen tantos, pero tantos activos. Pero si tú ves la capitalización de eToro, que creo que es como en el orden de 1 a 2 billions con respecto a Robinhood, que es como de 80 billions, o sea, también te das cuenta de la diferencia en escalas, por más de que eToro tiene más tiempo en el mercado que, que Robinhood. Y la diferencia es dar servicios a estadounidenses en ese sentido. Bueno, la diferencia es que son productos distintos. O sea, en el caso de eToro es exclusivamente CFDs y en el caso de Robinhood son acciones de verdad. Claro, ok. El tema con Forex es, y esto yo también lo he pensado mucho porque me encantaría ver quién descifra cómo construir esto en rieles cripto. Es que y esto lo hablé creo que en uno de los episodios, pero hay dos approaches, en mi opinión, de cómo construir esto. Un approach es el approach tokenizado, que es básicamente tienes que tener un token de el peso argentino, del peso colombiano, del real brasilero, etc. Y luego otro token del dólar, que puede ser USDC o cualquier otro. Y luego tienes un pool. Y bueno, y ya con eso tienes distintos pools de distintos pares de monedas y tienes distintos mercados de Forex. El problema con ese approach es que como cripto ha evolucionado a ser un ecosistema tan fragmentado, es difícil porque tienes que escoger quién va a ser el emisor. O sea, tú puedes tener, nada más en Brasil hay 10 stablecoins distintas del real brasilero. Tienes que elegir en qué chain vas a tener tu token. De esos 10 emisores, entonces cada uno de esos 10 tiene sus tokens en varios chains. Entonces ya no tienes 10 versiones, sino tienes como 30, 40, 50 versiones distintas. Y luego tienes que definir en qué pool lo tienes. Si lo tienes en Uniswap o lo tienes en cualquier otro, entonces ya son como 100 permutaciones distintas de sitios en los que puedes tener el token, que eso es malo para la liquidez y para el price efficiency de estos tokens. Y luego tienes el problema, bueno, de que el emisor sea una entidad regulada, porque bueno, nosotros pensamos en emisor y pensamos en Tether o en Circle, pero si tú tienes un emisor en Venezuela, en Nigeria, en Uganda, o sea, vas a tener que depender de la transparencia. O sea, si ya nos cuestionamos la transparencia de Tether, 100%. imagínate cuestionarte la transparencia de estos emisores en todos estos países. Claro. Es bien, bien complicado. Y el otro approach, que es el approach que quizás a mí me gusta más, es el approach de construir productos derivados con perpetuals, que es, digamos, la innovación extra que trae Arthur Hayes y BitMEX en el 2016-17, que en ese momento te permitía especular en el Bitcoin apalancado y no nada más con dólares, sino con yenes, con yuanes, con otras monedas, sin necesidad de tener estas otras monedas, sino teniendo todo el colateral en Bitcoin. Entonces, es básicamente un producto derivado que lo que hace es seguir el precio o la cotización de las dos monedas,
teniendo únicamente el colateral en una sola moneda, que en este caso es el Bitcoin. Claro, tú tienes que tener mucho más colateral del que tienes en el par que puedes especular, pero luego entra en juego también la innovación de BitMEX, que es este sistema de tasas de interés, de que los shorts pagan a los longs y los longs pagan a los shorts, que es como una evolución de los futuros, pero se llama perpetuals porque no tiene una fecha de vencimiento. Entonces, bueno, para concluir mi punto, lo que puedes hacer con este tipo de perps es que básicamente puedes construir sintéticamente contratos con el bolívar, con el peso, con cualquier moneda, sin necesidad de depender de una entidad emisora. Pero bueno, tienes la desventaja de que en ningún momento tienes ni bolívares, ni pesos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo haces el P con el precio de la moneda? Entiendo, se debe poder, no sé cómo es técnicamente. Digamos, si vos tenés como colateral Bitcoin, ¿cómo haces para representar el peso argentino y la volatilidad del peso argentino? O sea, yo lo que haría es que si construiría una plataforma de este estilo, pusiera todo el colateral en un yield bearing stablecoin del dólar, que puede ser alguna de estas de Paxos, USDY o de Ondo, o puede ser USDC también. Luego el precio de la moneda, necesitas algún tipo de indexer al cual pegarte y algunos oráculos al cual pegarte. Okay, entonces no es tan diferente a un prediction market. No, para nada. Está bueno. Y hay algo que quizás siento que faltaría, que no lo sé, porque no soy, evidentemente vos sabías muchísimo más del tema, pero para mí era una idea muy interesante. Es, por ejemplo, estos meses Argentina tiene la cosecha gruesa, va a empezar a exportar muchísimos dólares y el tipo de cambio se va a mantener estable. Y Argentina tiene una tasa de interés real alta. Hoy en día es negativa respecto a la inflación, pero hasta hace unos meses era muy alta. Si vos pensás que el dólar no se va a evaluar, estás haciendo un carry trade de él más o menos 28% en dólares estos meses. Anual, ¿no? En ese mercado, ¿podrías acceder al yield que puede llegar a tener un treasury argentino, por ejemplo? La verdad es que no lo sé, porque ese es uno de los principales drivers míos para decir, bueno, hago Forex. ¿Por qué? Porque creo que el real brasilero se va a devaluar respecto al peso argentino, porque Argentina va a tener un montón de dólares. ¿Entendés cómo vas jugando con eso? O sea, si eres un fondo, quizás sí puedes hacerlo, porque lo que haces es shortear este contrato, que sería estar long pesos argentinos, y eso te sirve como un hedge para comprar pesos. Pero es mucho más directo en la otra modalidad de tokenización, porque la otra modalidad es transfiéranme pesos a esta cuenta, yo los pongo en mi money market y les doy una representación de este token. Que creo que eso es lo que tenía NUM. Claro. Y que termina no escalando tanto. Ahora, bueno, no sé ahora a Velo cómo le estará yendo, pero sí. Bueno, creo que no. También. No, también, ok. No sé cuándo se puede hablar de eso, pero ok. Bueno. Ok, sí. Sí, bueno, de la información que podemos compartir es que la CNB, la Comisión Nacional de Valores, compartió una nota en la cual, digamos, no están de acuerdo con este tipo de instrumentos, ya que cuando metes dinero en un money market, como que tiene que ser algo que ya tiene unas regulaciones preestablecidas. Entonces, bueno, me parece que fue un experimento y hay otros que están experimentando con este tipo de productos que deberían poder existir, y está buenísimo para el cash and carry, pero bueno, ya veremos si hay algún otro regulador que lo vea con ojos más favorables. Ahora, Agus, para dummies, ¿por qué ese trade que mencionas que es el carry trade puede ser beneficioso o puede traer esa rentabilidad que dijiste, tomando en cuenta que Argentina históricamente ha tenido una moneda muy débil, que se evalúa demasiado y que, bueno, le estamos hablando a las personas de que parece que invertir en un instrumento a través de la moneda argentina te da un rendimiento en dólares mejor
que inversiones tradicionales en dólares. ¿Cómo funciona? Bien, es un excelente punto. Si vos ves la serie histórica de Argentina, claramente no conviene quedarse en pesos, pero si vos ves los últimos 2 años de Argentina, sí. O sea, el peso de argentino en estos últimos 2 años creo que se devaluó 10-15% y la tasa de inflación, por ende también la tasa a la que se acceden con instrumentos financieros fue, o sea, arriba del 80-90%. Entonces fue realmente un trade muy, muy grande. ¿Por qué esto no es una recomendación de inversión, claro, pero estoy bastante con mucha confianza Bullish. en los bullish Bullish. en los próximos meses, que es que Argentina tiene periodos de liquidación grandes durante el año. Y todo lo que se llama la cosecha gruesa, que es básicamente toda la liquidación de soja o toda la producción del campo anualmente. ¿Pero por qué? Un poco más para dummies. Ok. Argentina produce commodities, produce Commodities, que son maíz, produce soja, ahora tiene alimentos. petróleo, tiene gas, alimentos. exporta mucho alimento. Exacto, esos alimentos se venden al mundo. Con eso, lo que pasa es que cuando vos vendés contra dólares, esos dólares entran. Vos no te podés quedar, si sos productor agropecuario, no te podés quedar con los dólares. Vos los tenés que liquidar en el Banco Central y el Banco Central a una cotización de las miles que hay en Argentina respecto del dólar, te da los pesos correspondientes a esa cantidad de dólares. Entonces, ¿qué va a implicar esto? La liquidación grande de Argentina, esa venta de alimentos al mundo, empieza fuerte en marzo, o sea, empezó hace un mes y termina en junio. Y la cosecha de este año de Argentina no es récord, pero es muy grande, porque llovió mucho y se produjo mucho, y encima el precio de los commodities con la guerra subieron mucho. Entonces Argentina va a liquidar, o sea, el productor agropecuario va a liquidar una buena cantidad de dólares, que eso quiere decir que al Banco Central le van a entrar dólares de acá a los próximos 4 meses en cantidades muy grandes, y encima el Banco Central en los últimos 2 meses viene comprando todos los días a nivel histórico. Acá tengo los datos, pero hasta que los encuentre va a ser largo, pero digamos, compró creo que 4.400 millones de dólares en los últimos 3-4 meses, lo cual es un montón. O sea, ok. Los va a tener que volver el año que viene, pero básicamente están entrando dólares, no están saliendo. Entonces es muy poco probable que el peso argentino se devalúe de acá a junio. Entonces creo que si vos accedes a una tasa buena en pesos, como ahora deben estar 22, 23, en Mercado Pago creo que está 21%. Si entras a un fondo en pesos de cocos, estás al 27%. Bueno, estás haciendo un 27 anual, estos próximos 4 meses va a ser una tasa interesante en dólares, si el dólar no ¿Y cómo estas compañías hacen esa tasa? Me imagino que el Banco Central les presta dinero a tasas muy favorables y que el encaje bancario está muy bajo. Efectivamente. O sea, un fondo común de inversión invierte en distintas cosas. Ujú. Si quieren podemos entrar a Balance y ver la composición, por ejemplo, del Balance ahorro. Veamos, a ver. ¿Vos tenés cuenta en Balance? ¿Se puede ver? ¿Tengo que tener cuenta o cómo? Sí, yo tengo, no tengo problema. No quiero cortar el hilo de la conversación, pero básicamente lo que hace el fondo es tiene que diversificar la cartera por una reglamentación de la CNB y un porcentaje lo invierte en plazo fijo, que el plazo fijo ya creo que la tasa debe estar en el 23-24%. Otra gran parte la Y tiene eso en se cauciones. negocia, y el plazo fijo se negocia, me imagino, anualmente o algo así. El plazo fijo tenés distintos plazos, o sea, depende la cantidad de plazo que vos te quieras quedar, es la tasa que te va a dar. Por supuesto que si te quedas más tiempo te va a dar más tasa, pero ellos, claro, tienen una cartera de plazos fijos, una que vence al mes, otra que vence a los 3 meses, otra que vence a los 6 meses y otro anual. Y esa es solamente una parte. Otra parte deben tener en acciones, con dividendos y demás, y otra gran parte son lo que se llaman cauciones. Que cauciones es básicamente préstamos a más corto plazo con tasas más altas, pero que tienen que tener mucho volumen para poder hacerse. Entonces no lo puede hacer tanto el retail. Perdón, estoy yendo muy Sí, técnico. ¿O no? Estamos bien. Cartera de préstamos a corto plazo, tasa muy alta. Exactamente. Interés muy alto. ¿Quién da esos préstamos? ¿A quién? Vos cauciones podés tomar o pedir. ¿Se lo dan a empresas? Empresas lo puedo hacer yo, tranquilamente. Puedo agarrar un palo, pesos, o 2 palos y tomar una caución al, no sé, 25% de acá a 7 días. Okay. Entonces es básicamente una caución como se representa en Argentina, es alguien que necesita liquidez en el corto plazo, deja un título como colateral, igual que funciona en cripto, igual que funciona el protocolo Maker, y pide esa liquidez para los próximos 7 días pagándote un interés relativamente alto. Como son 7 días, a él no le va a representar mucho,
pero vos estás haciendo una tasa en el medio. Y eso a gran escala es un negocio. Es un negocio, sí. Y no tiene tanto riesgo porque son préstamos colateralizados, entonces se hace mucho en el mercado y los fondos lo usan mucho para ofrecer estas tasas. Lo que está pasando en Argentina, que ya tiene sentido por el proceso de estabilización macroeconómica, ponerle los últimos 2-3 años, Que bajen esas tasas. están bajando las tasas. Y está bien, porque eso implica que el sector productivo va a poder empezar a crecer porque puede empezar a acceder a más créditos. De hecho, está pasando, no sé si vieron noticias en estos últimos 2 días, pero se están empezando a ofrecer créditos. Es que esa era mi pregunta, o sea, ¿por qué si llevamos tantos meses con estabilidad, por qué las tasas siguen al casi 30%? Yo tengo otra pregunta, claro. ¿Por qué las tasas están altas? Y ese juego de arbitrar la tasa o arbitrar a través de la tasa o beneficiarse, para hacerlo más simple todavía, beneficiarse de esta tasa que da el Banco Central, el gobierno de Argentina, que da un rendimiento mucho más alto que instrumentos tradicionales en dólares. ¿Quién pierde ahí? Porque es un juego de suma cero. O sea, si yo gano tanto más que otro, significa que la diferencia la perdió otro. ¿Por qué está pasando eso? Porque ¿O es polvo de hadas? No es polvo de hadas, no. Todo en el mercado es un juego de suma cero. El que alguien gana, alguien pierde. Digamos. Si yo compro una Ok. acción es porque pienso que va a subir y vos la estás vendiendo porque pensás que vas a bajar. El tiempo dirá quién tiene razón, pero es un juego de suma No cero. estoy de acuerdo que el juego de suma cero. Ok, ¿por qué? Y porque la compañía puede emitir más acciones, también, eso es un punto importante. Y se ve que la capitalización de una compañía crece a la par del valor económico que aporta. Y el valor económico que aporta al mundo puede ser un juego de suma positiva. Se supone que el mercado financiero es un reflejo lo más acertado posible de ese impacto en la economía que tiene la empresa. Entonces, ¿por qué es un juego de suma cero? Yo creo que son dos cosas distintas. Como una cosa es el trading, que estoy parcialmente de acuerdo que es juego de suma cero. Uno compra y otro vende, y uno gana y uno pierde. Y otra cosa es, o sea, el aporte de una compañía a la economía. Que bueno, que como tú dices, o sea, brinda empleos, luego esos empleos hacen que se compren otros productos y servicios, etcétera. Claro, pero si mantengo, no sé, el Vanguard S&P 500 durante 20 años y gané gané, no sé, Ahí está 500%. Perdón que te interrumpa, ahí está la Adelante. composición, por ejemplo, de un money market de pesos de Ok, balance. perfecto. Como ven, tiene plazo fijo tradicional, que va a ir a distintos plazos. Después tiene una cuenta remunerada, que eso es una cuenta del Banco Central, para que justamente tengan posesión de eso. ¿Cuál sería el equivalente argentino a los bonos del Tesoro americano? Y tenés las LECAPs, las LECERES, o sea, hay distintos instrumentos que tiene que depende del plazo. ¿Y aquí no los llaman risk free o...? No. De hecho, ahí está pasando algo interesante en el mercado argentino. Esto ya no sé si se me estoy yendo al carajo de... Dale, métele, Pero métele, justo son métele. colocaciones de la semana pasada. Que es que Argentina viene muy bien con las colocaciones, o venía muy bien, de hecho tengo todos los datos acá. A ver si encuentro la deuda en pesos. Venía roleando, Argentina tiene un problema de deuda no tan grande, porque el ratio de deuda respecto del PIB en Argentina creo que es 35%. Está muy Algo bien. por el estilo. Bueno, Japón está como 100 no sé cuánto por ciento. Una cosa así. Y Estados Unidos, ni te cuento. O sea, hay países en serio que tienen mayores ratios de deuda. Claro. Es el que menos deuda tiene de la región, a excepción de Venezuela y Haití. Creo que había un tuit hoy, ¿no? Argentina. Sí. Coño. Sí, pasa Es el que menos tiene tanta endeudado. inestabilidad que parece que es peor. Ok. Lo que está pasando con el proceso de estabilización es que justamente vamos a poder empezar a acceder al crédito internacional y nos vamos a dar cuenta de que podemos tomar más deuda y esa deuda se puede... No está mal tomar deuda, eso es un concepto que es erróneo en el 100%. común denominador de la gente. El problema es que vos puedas hacer la deuda sostenible que tiene Argentina, que vamos a relacionar con lo que estabas hablando recién, es que las tasas son muy altas porque la gente no te cree, básicamente. Si la gente piensa que vos tenés capacidad de repago, esas tasas bajan. Y es lo que está pasando justamente en Argentina. Las tasas se están empezando a bajar y se pueden empezar a acceder a créditos hipotecarios porque Argentina empieza a tener superávit fiscal, es decir, está gastando menos está ganando más de lo que gasta, cosa que nunca pasó en la historia. Creo que son los primeros 3 años de superávit fiscal en los últimos 80 años. Tremendo. Podemos ver los datos, pero estoy casi seguro que es así.
lo cual es increíble. Entonces vos ya estás empezando a generar caja. Entonces tenés más capacidad de solvencia. Y segundo, estás temiendo la inflación, estás mejorando todos los indicadores económicos que implican que vayas a tener estabilidad para tener capacidad de pago de acá más adelante. ¿Están bajando las tasas? Sí, buenísimo. El problema es que el año que viene tenemos las elecciones. Agus, te pregunto, más allá de las promesas de Javier Milei, ¿qué tanto se ha visto en términos de recorte de ministerios innecesarios y de procesos burocráticos innecesarios acá? Porque esa era gran parte de la promesa, ¿no? Vamos a la motosierra, vamos al Ministerio de la Mujer, Ministerio de los niños. Afuera, sale el Sí, tema. afuera. Ajá. Afuera. ¿Qué tanto de eso fue cierto y que en efecto apoyó al superávit y qué falta todavía de esas promesas? Bien, no fue tan abismal como él prometía. De hecho, o sea, eso es full disclosure, yo no lo voté, en segunda vuelta sí, pero digamos, en primera vuelta no lo voté porque para mí era, como economista, o al menos en mi creencia, era estúpido cerrar el Banco Central. No tiene ningún tipo de sentido resignar a la política monetaria en un país, sobre todo subdesarrollado. Pero a nivel ministerios, recortó, pero no recortó tanto. Lo que sí hizo fue congelar salarios. Ok. Eso es importante. Y el recorte que todo el mundo pensaba que iba a repercutir en la clase baja, en las pensiones, curiosamente, todo lo que es la canasta básica, ahora podemos ver los datos si se quiere, pero tipo, todo lo que fueron planes sociales y demás no se recortaron y hasta en términos reales crecieron. Porque tampoco es boludo, Milei. Se sabe Claro. perfectamente que importa. Pero el ajuste está, digamos, está claro. Hubo recortes en ministerios, sí. Hubo recortes en personal, sí. Hubo planes de retiro voluntario, sí. Creo que una gran parte importante que hubo fue que las jubilaciones en el primer año perdieron contra la inflación, después hubo un reajuste de la fórmula y ahora se indexan con la inflación, cosa que es mejor que el paradigma anterior. Pero también hubo todo el Poder Ejecutivo, por ejemplo, tiene congelado el sueldo hace 2 años. Sí, 2 años aproximadamente. El mes pasado hicieron una cláusula de indexación de que ahora van a poder empezar a indexar con la inflación porque sí, pero no fue tan terrible como fue la promesa de campaña. Pero incluso para llegar al superávit fiscal, al grandioso superávit fiscal, ¿qué fue lo que se tuvo que hacer? ¿Cuál fue el Pareto, el 80% del Pareto que se tuvo que recortar o que supuso el recorte que permitió que Argentina tuviese superávit? Es una gran pregunta. No sé, o sea, sé que se recortó mucho en asignación social, que eso te diría que fue casi un 30% del ahorro, pero en parte eso se logró eficientemente. Esto capaz que es recontra polémico, pero todo en lo que cómo funcionan los planes sociales o cómo funcionaban antes es vos le das una partida presupuestaria a un organismo tipo una superintendencia, una cooperativa, etcétera, y él se la asigna a los beneficiarios finales. Había un intermediario que se estaba quedando el 50-60% de toda la asignación. El curro. Recortó esos, entonces hasta cierto punto los beneficiarios finales se vieron beneficiados de eso y vos tuviste menos gasto. Como Claro. contrapartida. Aquí hay comunas. Aquí se llegó a, digamos, desarrollar el concepto y el término comunas. Acá hay todos los curros. Todo. En términos sociales, a todos los curros que se te ocurran. Yo laburé en la Villa 31 acá muchos años y es increíble. Las cooperativas y los líderes de organizaciones sociales, yo sé que esto es un discurso que mucha gente critica y demás, pero te juro que es real. Lo he visto, lo vi con mis propios ojos. Entonces, creo que parte del ahorro vino por ahí. Parte del ahorro también vino de recorte claramente del overhead del sector público. Y el resto no sé, sinceramente, ahí me mataste. No. ¿Eficiencia impositiva o sigue igual? O sea, Reforma tributaria todavía no hubo. Recién ahora se hizo la reforma laboral, que entiendo que ahora justo metieron una cautelar, entonces no se va a poder hacer. Eficiencia impositiva, no sé. ¿cuándo crees que va a cambiar? Quizás esto es una tangente, pero ¿cuándo crees que se va a arreglar el tema de los productos importados acá en Argentina, que siguen siendo costosos? Te lo comento porque recientemente viajaba a Bolivia y ahora con el cambio de gobierno hay muchísimo incentivo a la importación. Bolivia, mucho más que Argentina, es un país que depende en un alto porcentaje de las importaciones. Pero es increíble, o sea, vas a los centros comerciales o vas
a un supermercado y encuentras casi que cualquier producto importado de Estados Unidos. Las marcas de autos, están todas las marcas de autos chinas, japonesas, alemanas, americanas. Y bueno, quizás no son los mejores precios o quizás no todo el mundo, mejor dicho, tiene el poder adquisitivo para poder comprar esos productos, pero por lo menos te da esta ilusión Oferta. de que hay oferta, sí. En Argentina es un poco complicado. O sea, se está mejorando, claramente. Ahora entró Shein, entró Temu. Entiendo que ahora Mercado Libre incluso abrió un depósito en China para poder tener la misma ruta comercial Correcto. que Shein y Temu para competir, lo cual es increíble. Podemos hablar de la evaluación de Mercado Libre, que también está para mí mal preciada. ¿A la baja o a la...? Está a la baja. Claro. Mercado Libre claro, aumentó claro. las ventas por 4 en los últimos Mercado Libre años. es y una está de mis- cotizando igual que 2022. Es una de mis acciones favoritas. O sea, si yo hubiera tenido capital hace 6 años y hubiera comprado Mercado Libre cuando valía 10 billions, o sea, hubiera sido una locura. Es una locura, pero yo compré en, creo que 2021 o 2022 y estoy en el mismo precio ahora. Lo cual no tiene sentido No porque tiene, la no escala tiene. de Mercado Libre Mucho mayor. es más. ¿En cuánto está? Vamos a ver, No, ni idea. Meli. Voy a buscar acá un poco de grafiquitos de Mercado Libre para ver. Pero lo que está pasando ahora Tengo es 86 billions. que... Sí, qué locura. Ah, es tremenda empresa. Yo la vi, o sea, Tremendo. yo la vi en 10 billions. Nah, Meli. te perdiste un por 8 ahí, Sí. pero decidimos meternos en las moneditas de internet. Ay, Dios. Hay cada cosa que pienso con eso. Lo que le está pasando a Mercado Libre es que le están pegando muy duro porque no está generando tanta caja. Claro. Que la está reinvirtiendo toda en crecimiento, básicamente. Y también hay mucha duda sobre... Mercado Libre está desarrollando el algoritmo de calidad de ranking crediticio interno. Igual que Claro. lo está haciendo Nubank, igual que lo están haciendo todos, lo que le pasó a Ualá también. Y en Brasil tienen alta morosidad. Hay como muchas dudas respecto de esas business unit, cuánto revenue real van a tener. Todavía es como que no se pricea bien el flujo de caja futuro que pueda llegar a tener Mercado Libre con la nueva escala que pueda llegar a tener. Lo que se está viendo es que hoy en día no está generando la caja que se esperaba para la evaluación que tenía y para mí le están pegando por eso, pero eventualmente Claro. Mercado Libre... Y creo que, por lo que escuché relacionado a esa misma conversación, creo que la otra crítica es que esa caja todavía depende en un 60-70% de Argentina-Brasil. 100%. Bueno, de hecho Brasil es el gran mercado todavía. Bueno, Brasil y México. Pero sí, 100%. Y por eso se le está pegando, pero para mí está mal valuada. Y está empezando a haber un consenso de mercado con que está mal valuada. A ver, aquí tengo un poquito de datos. Mercado Libre está bajo 36% de su máximo histórico. Está tradeando a sus múltiplos más bajos, que un múltiplo es una métrica que ayuda a definir la evaluación de una compañía de acuerdo al precio de su acción y a la plata que genera, básicamente. Está cotizando su múltiplo más bajo desde la crisis financiera de 2008. Mientras tanto, pasó de 1 billón de revenue a 30 billion, de 1.000 millones a 30.000 millones en 7 años. 50% de crecimiento anualizado sería. Tiene 30... acumula 28 trimestres seguidos de crecimiento por encima del 30%. Qué loco. No, Es una pues, guasada. O sea, Sigue esos son evaluando. números de startup, prácticamente. Es un delirio. Es un delirio. Pero yendo a lo que me decías de la economía argentina, primero yo creo que ya se está normalizando un poco, pero Argentina históricamente tiene una historia de medio protección y de sustitución. ¿Conoces el modelo económico de sustitución de importaciones? Es decir, producir localmente y no importar. Es como que es el modelo que se apropió el peronismo Claro. en la posguerra y es algo que quedó en el espíritu del mercado. O sea, la gente lo ve, es una mala palabra. Que de tanto incentivar la producción local terminas perjudicando el mercado entero. Exactamente. Yo creo que Argentina va a esa liberalización, de hecho está pasando, pero en el medio vos tenés que pensar en el mercado laboral argentino hasta cierto punto. Se tienen que empezar a crear empresas a través del RI. Se están sembrando todas las semillas para que la economía, de hecho el PBI viene creciendo, para que eventualmente con la creación de empleo puedas empezar a destruir empleo de cosas que son ineficientes. Para mí va a pasar, no en este mandato de Milei. Si gana de vuelta, el año que viene es muy probable que en los próximos 4 años sí veamos más liberalización de la ¿Qué economía. tanto se ha abierto Argentina a la inversión extranjera desde
desde Milei. Hemos visto lo de la inversión histórica de OpenAI y algunas otras inversiones específicas, pero ¿qué tanto de eso ya se está viendo, digamos, en el país? Yo creo que bastante. El problema es que no se ve tan directamente, y sobre todo nosotros que estamos acá en Buenos Aires, porque es en sectores muy específicos y que quizá no son tan trabajo intensivo, no expanden tanto la oferta laboral. De hecho, es un punto. El crecimiento del PBI argentino para mí está en gran parte traccionado por la minería, por el por Vaca Muerta, por gas, pero no está siendo tan industria intensiva, tan construcción intensiva, que son en general las industrias que más oferta laboral generan y más impactan en la actividad económica. De hecho, tengo algo medio construido respecto de eso. O incluso servicios. O sea, Argentina es un país que sí recibe turistas, pero no es la potencia turística que podría ser. 100%. Muy lejos. Estoy completamente de acuerdo. No sé cómo se empieza a incentivar eso, pero es un mercado que definitivamente a Argentina le iría muy bien. Pero digo, la inversión, el RIGI, no tengo el número, podríamos buscarlo, de cuántos billones de dólares entraron por el RIGI, pero tanto en minería como en Vaca Muerta, como en gas, es abismal la cantidad de guita que entró. Y lo que se proyecta de acá a los próximos 4 años, si no me equivoco, Argentina, no quiero decir números en bruto, pero va a aumentar en casi 2 veces o 2 veces y media la cantidad de dólares que exporta el mundo respecto de lo que teníamos históricamente. Y también es importantísimo porque diversificamos la generación del flujo de divisas hacia adentro, porque antes dependíamos exclusivamente de la soja o del maíz, y ahora de repente vamos a empezar a exportar gas, vamos a empezar a exportar petróleo, y tenemos recursos naturales, minería. Entonces, buen timing. Es abismal, sí. Va a cambiar todo, porque ya no dependes de una mala cosecha para que Argentina más o menos pueda crecer. Históricamente el crecimiento argentino siempre tuvo un cap por la restricción externa, que es básicamente la entrada en dólares. Ese cap se está a punto de romper, ya se está rompiendo. Y eso para mí cambia todo. Venga un gobierno peronista o siga Milei, va a cambiar mucho la estructura productiva del país. Es probable que Argentina siga creciendo por varios años. No, ¿hace cuánto no crece el PIB de Argentina? Ese dato lo tenemos. Si no me equivoco, el techo histórico del PBI de Argentina fue en 2011. De hecho, acá tiene que estar. Y para llegar al PBI histórico, que no es lo mismo que el PBI per cápita, deberíamos crecer al 3-4% de acá hasta 2028-2029 para llegar al techo que tuvimos en 2011. Tendríamos que crecer 3-4% hasta 2029, año a año. Sí, Ok. efectivamente. No es loco tampoco, ¿no? No es loco, creo que va a pasar. Pero igual eso lo es difícil bruto. es la constancia. Claro. 100%. Pero igual eso es producto bruto. No tengo el cálculo de PBI per cápita, porque el producto, eso es para llegar a que Argentina produce cierta cantidad de dinero con su actividad económica, pero en el medio la población creció. Entonces esto quiere decir que todavía nosotros de acá a 2029 vamos a llegar a producir la misma cantidad de dinero que producía la economía en 2011, pero en el medio tenemos 7 millones más de personas. Deberíamos estar produciendo muchísimo más. Claro. Lo que se tiene que mirar ahí un poco más en serio es el PBI per cápita, que es lo que produce por persona de la economía argentina. Y este año, el año 2025, ¿el PIB de Argentina fue positivo? 4,4%, sí, efectivamente. Ya salió positivo. Sí. Que fue el último trimestre, sobre todo, fue fuerte, ¿no? Sí. Post-elecciones. Post las elecciones. Claro. Total. Pero también ahí hay algo que es como que cuando vos mirás los datos estadísticos de un país o de lo que sea, podés mirar muchas películas. También podés ver que el 2023 fue un año desastroso y de ahí nos empezamos a recuperar en 2024, pero estás contraprestándolo contra un año malo. No es que la economía argentina está brillante. Y un poco lo que quería decir es eso, es como que el PBI está creciendo. Sí, eso es real, y está creciendo hace 2 años. Pero por ahí mucho en la realidad económica de los argentinos no se siente tanto, más allá de la estabilidad de precios, que eso ya es
Cambia todo. O sea, Sí. teníamos una inflación del, no sé, 280% terminando 2024 y hoy tenemos 32. Creo que se proyecta entre 28 y 32 para este año. Eso cambia todo porque permite hacer muchísimas más transacciones en la economía y menos fricción en los contratos. Cambia todo, pero es un poco lo que hablábamos antes. Gran parte del crecimiento de los últimos 2 años de Argentina viene por la inversión extranjera directa y viene sobre la minería y el petróleo, que no son tan trabajo intensivas, que es un poco lo que tenía en este gráfico. Nosotros tenemos motores que histórica... Es como una película ambigua. Para mí termina siendo una buena noticia, porque en definitiva los motores históricos de la economía argentina fueron la obra pública, que está pagada hace 2 años, la Buenísimo. construcción, que realmente está pagada, y la industria manufacturera, que un poco con las importaciones se está viendo perjudicada. Entonces, nosotros hoy en día estamos creciendo con motores que antes no teníamos y que encima recién ahora se está invirtiendo, por lo cual estos motores van a seguir funcionando por 4 o 5 años más, seguro. Digo, Vaca Muerta tiene, no sé cuánto tiempo tiene, pero 6 años, 10 años más debe tener. Minería también. El productor agropecuario es histórico, así que va a seguir existiendo, pero todavía no prendimos motores por una cuestión de tener superávit fiscal, que son vitales en la economía argentina. La industria, si no me equivoco, la obra pública explicaba hasta el 30% del crecimiento del producto hasta 2018, por ejemplo. Y hoy en día lo tenemos apagado. Entonces ahí empieza un trade-off que yo creo que el gobierno de Milei eventualmente va a terminar teniendo este año o el año que viene, porque tiene que llegar bien a las elecciones, resigno mi pelea contra la inflación un poco o el ajuste fiscal un poco y empiezo a activar la economía. Porque la economía está traccionada por sectores que no están generando tanto trabajo. Entonces, todavía tiene llaves para abrir para que la economía empiece a crecer y se traslade a lo que es el mercado de oferta laboral. Ahí es donde nos puede tirar el carry trade para abajo un poquito, ¿no? Y sí, probablemente, bueno, ojalá pase, digamos. Y ese apoyo, Para que no sea una patria financiera, digamos, que sea algo productivo en serio. y ese apoyo en el Congreso ya se está viendo notar en decisiones políticas y económicas. Desde el último trimestre del año pasado. La reforma laboral, ¿no? Sí, efectivamente. Es lo más grande que Sí. he podido leer o escuchar. Que la reforma laboral, y acá voy a hablar de números que tengo en la cabeza, pero la reforma laboral en sí no va a generar empleo. No es que porque tenés una reforma laboral tenés empleo, pero sí mejora las condiciones para la contratación y eso probablemente sí incentive el empleo. La realidad es que, si no me equivoco, el empleo formal en la era de Milei y de antes viene decreciendo. Creo que se perdieron 170.000 empleos en 2024 formales, pero se ganaron 80.000 informales. ¿Qué te dice eso? Que cuando la economía crece, el empleador está eligiendo tener monotributistas que tener empleo formal porque el costo de emplear a alguien formalmente en Argentina es muy alto. Entonces, una reforma del mercado laboral en Argentina era vital. Ahora vamos a ver que si con la cautelar termina avanzando, pero va a ayudar mucho a traccionar el empleo formal, seguro. Y volviendo al tema de la estabilidad, esta estabilidad que ha tenido, digamos, el peso durante los últimos 6 a 12 meses, ¿tú crees que en algún momento pueda cambiar un poco esta percepción de el grueso de la población argentina de la necesidad inminente de ahorrar en dólares? ¿O que eso ya es algo como intrínseco, cultural? No, para mí se termina. Se termina, ¿no? Necesitas un tiempo de estabilidad y te diría que... Porque es que, o sea, para mucha gente que forma parte de la clase media o la clase media baja, es inconveniente, o sea, cambiar a dólares. O sea, tú recibes 1.000.000 de pesos, lo que sea, y prácticamente no tienes capacidad de ahorro, sino que te lo consumes en productos y servicios, alquiler, Totalmente. Lo que sea. O sea... Porque antes con inflación del 300%, convenía estar comprando, vendiendo, similar a lo que pasa en Venezuela. Pero ahora, con esta estabilidad, digamos, cambia un poquito ese... Cambia todo. O sea, la realidad es que el dólar en Argentina, el valor que tuvo es el refugio de valor. O sea, la moneda tiene 3 funciones: unidad de cuenta, medio de transacción y reserva de valor. Argentina perdía una de las 3 funciones necesarias de una moneda para transaccionar en un país. Entonces, vos te refugiás en dólar porque tuviste periodo de hiperinflación, porque
el dólar, no sé, creo que al peso le sacamos creo que 6 ceros en los últimos 40 años. No tiene sentido, era obvio. Pero si vos tenés un periodo de estabilidad de 6 años, de 10 años, el Banco Central se recompone de reservas, empezó a tener reservas positivas, no tiene ningún tipo de sentido que te refugies en Brasil. Piensa en el dólar. Es que o sea, me gusta mucho destacar esto porque muy distinto para los que nos escuchan al caso Venezuela, en donde desde 2018, 2019 sí se adoptó una dolarización de facto como medio de pago. O sea, en Venezuela Claro, bueno. hubo un momento en el que prácticamente el 50-60% de las transacciones eran en dólares, tanto en dólares en efectivo como en métodos de pago digitales como Cele, que es ampliamente utilizado en Venezuela, etc. Y también como unidad de cuenta. O sea, tú ibas a la carnicería y estaba el kilo de carne en dólares. Cosa que nunca he visto acá en Argentina. No, y de hecho, a mí me parece que un poco esto que hablábamos de que Milei, uno de los pedidos que tenía era destruir el Banco Central, Ujú. que él lo dijo. Él dijo, No, y la quiero libre organizar la economía. competencia de monedas. Exacto, pero me parece que lo intentaron. El primer año lo intentaron, de hecho habilitaron todos los contratos en cualquier moneda, podés comprar creo que auto en Bitcoin si querés, pero sobre todo el dólar, y la gente no lo eligió para transaccionar. La gente siguió eligiendo transaccionar en pesos, excepto cosas muy caras como un departamento, por supuesto, claro. autos también, pero en el día a día de la economía se vio que la demanda de pesos seguía existiendo. Entonces desde ahí es que me parece que también tomaron la decisión de la política monetaria de decir, ok, bueno, está, la gente eligió, y creo que se lo he escuchado a Caputo, lo podemos revisar, pero la gente eligió seguir transaccionando en pesos en Argentina. El problema era reserva de valor. Bueno, este tema de la libre competencia de monedas, yo creo que justamente termina siendo un concepto ambiguo precisamente a propósito. Totalmente. O sea, que es como, no es como que te vamos a forzar la dolarización, vamos Totalmente. a dejar que las monedas compiten, y en verdad es de hecho eso no es una idea de Milei, eso creo que es de la escuela austríaca también. Sí, Entonces, exactamente. me parece que bueno, que es un approach, digamos, apropiado para las circunstancias de esta economía que vienen que están en constante cambio. En unas circunstancias como la de hiperinflación de 5000%, como en Venezuela, tiene sentido que transacciones en dólares, pero acá donde tienes esta estabilidad, el incentivo a estarte moviendo a dólares todo el rato no Mucha es tan alto. fricción. O sea, no tiene sentido. Es eso, para mí la gente eligió, hubo demanda de pesos, eligió transaccionar en pesos y con estabilidad, fíjate lo que estábamos hablando hace un rato, vender dólares para comprar pesos para hacer carry. Entonces es como, si hay estabilidad macroeconómica no veo ningún tipo no veo que ese escenario vaya a pasar, donde de repente predicimos las cosas en dólares en Argentina, no. Y para un país tener o sea, dolarizar, ¿cuántos países dolarizaron en el mundo? Creo que 14, a ninguno le está yendo muy bien tampoco. Panamá, quizá, más o menos. Bueno, pero Panamá es un satélite un pseudo país. Claro, exacto. Vos resignás política monetaria. La política monetaria es vital para el crecimiento de un país, porque en momento del COVID, por ejemplo, Sí. está bien, eso después tiene como contraprestación la inflación, pero vos necesitas emitir dinero para que la economía funcione. Y si vos te dolarizás, perdés esa potestad como Estado. Entonces estás supeditado completamente a Trump ahora, haciendo la guerra con Irán. Estás supeditado a la política monetaria de Estados Unidos. Eso como país no funciona. No te podés devaluar para protegerte y de repente empezar a exportar un poco más y equilibrar la balanza de pagos. No, yo creo que Milei lo vio, o sea, lo intentó, dejó a la Argentina decidir y se dio cuenta que no iba por ahí. Hay otro tema que me gusta mucho y me fascina también de Argentina, que es que aquí tenemos muchos datos, y estos datos son de acuerdo a estudios, pero también es de acuerdo a lo que se puede analizar tomando en cuenta la informalidad. ¿Qué tan grande es la informalidad en Argentina enorme. en la economía? Enorme. Y quiero como que hacer referencia también a esto de Balance, que hay una muy buena mención al equipo de marketing de Balance, que cuando entras al landing page de Balance, lo primero que te encuentras es Buenísimo. sacar los dólares del colchón, invertir con el número 1, ley de inocencia fiscal. Eso me gustaría que lo explicaras también, porque es subestimada, ¿no?
el tamaño de la economía en ese sentido. Sí, 100%. Por muchas razones. Bueno, se estima que en realidad hay 250.000 millones de dólares de ahorros de argentinos afuera del país, o sea, no dentro del sistema. 250.000 millones de dólares son 6 veces la reserva del Banco Central actuales. O sea, Argentina tiene muchísimos dólares y podríamos estar hablando de una economía muchísimo más sólida de la que tenemos. Claro. Si Bueno, sería una parte importante del PIB, o sea, en ahorros que están en el exterior. Abismal. Creo que 2 veces y media el PIB, no tienen ningún tipo de sentido. Y un poco me parece bien lo que está haciendo el gobierno de Milei es el blanqueo. Muchachos, empiecen a traer los dólares. Vengan, traigan. Tranquilo, de hecho ahora, o sea, vos, la ley del blanqueo lo que te permitía era blanquear plata y entrar a la cuenta de banco. Esto de ley de inocencia fiscal directamente te deja depositar en la LIC para que vos ya rindas esos dólares. Es decir, no traiga los dólares, tengo que depositar en el banco, del banco tener que pasar a la LIC y moverte, no es directamente depositar en la LIC y ponerlos a rendir si querés. Pero claro, que estén en el sistema, en el mercado de capitales argentino. Yo tengo unos dólares que no están en el sistema y voy directo a crearme lo que llaman la cuenta comitente con quien sea, no paso por nada más. Exactamente. Y el gobierno dice, no vi nada. No quiero ver nada de dónde vinieron. No te voy a preguntar nada. Claro. Okay. Ahora. Si cambia el gobierno, no sabemos. Si quedas en el sistema y ya. Exacto. Pero eso también es importantísimo porque que vos metas la plata en el mercado de capitales argentinos implica que hay otras empresas que van a acceder a financiamiento más barato. Claro. Okay. Claro. En definitiva, el mercado de capitales argentinos es muy chico. Parece que no, pero es muy chico. Cuanto más plata tengan las empresas para prestar, más barato va a ser el crédito. Cuanto más barato sea el crédito, más gente va a tomar préstamo. Cuanto más préstamo tomen, más la economía crece, más emplea gente. Entonces, estas medidas son vitales para el crecimiento futuro de Argentina. Hay que ver cuán sostenibles son, hay que ver cuán creíbles son. No sé cuánta plata están dando por esto. ¿No crees que este mismo tema de que tengan un ecosistema de capitales relativamente pequeño afecte las valuaciones de compañías como Mercado Libre? Porque se les hace esta comparativa. Pasa que Mercado Libre cotiza en Estados Unidos. No, yo sé, pero igualmente al compararla con, qué sé yo, YPF o cualquiera de las que cotiza localmente, digamos, hay un tema de múltiplos que uno ve a la hora de hacer un análisis financiero comparado. Porque partamos de la base que siempre que no haya un flujo libre de divisas de un lado para otro, sí o sí las valuaciones internas del país van a ser mucho más bajas. Eso está claro, sí, 100%. Justo el caso de Meli no, porque es un CDR, porque cotiza en Estados Unidos y porque tienen gran parte de la producción en Brasil, pero el caso de YPF probablemente seguro. Claro. Sí, estoy de acuerdo. No sé. ¿Hay alguna otra empresa argentina que cotice en Hay bolsa? varias, sí. En la bolsa de Nueva York. Mercado Libre, Globant, si no me equivoco, también. Sí. Globant, claro, Globant. Hablamos de Globant en el primer episodio un poco de... Estaba golpeadita. Globant me parece que ya muere, ¿no? Se acabó la era de las software factories Sí, argentinas. De hecho, el otro día estaba hablando con una mina de IT de Mercado Libre y hablamos de esto justamente. Me dice, no, pero Globant, no sé, Globant para mí muere. Me dice, bueno, entonces puedo salir a contratar a todos los developers de Globant. Y le digo, y yo creo que Mercado Libre, ahora no quieren contratar tanto developer, pero sería un buen pool de talento para chupar. Espero que no lo vea nadie de Globant esto, pero... Sí, lo ven todos, eso no importa. Claro, después tenés todas las empresas que tienen ADRs. Claro. En Estados Unidos tenés Galicia, tenés Globant, tenés Pampa Energía, tenés el BBVA, esto no lo sabía, Cresud, Central Puerto, Denor, Vista, que la compramos hace un tiempo. No, metete en el tren de Vista ahí. Despegar y hacer, no, ¿Sí? salí hoy. Buen tren. No. Salí hoy. Buen Ya, tren, ahí salí. Vista Energy, buen tren ahí. Salí hoy. Es que para mí todo el tema del conflicto con Irán se termina. Ahorita hablamos de eso. Sí. ¿Se termina? Y para mí sí. ¿Ustedes qué piensan? No sé. Difícil. Yo tengo una teoría al respecto de eso. O sea, me pasa lo siguiente. Yo creo que, y esto es
recontra especulativo. Claramente no somos servicio de inteligencia de Estados Unidos ni nada por el estilo, pero me parece que un poco lo que estaba queriendo hacer Trump es controlar una parte de la oferta del petróleo a nivel global. Por eso abrió el mercado de Venezuela, se metió ahí y después empezó a toquetear el mercado de Irán. ¿Para qué? Porque a él le sirve que el precio de petróleo esté entre, no sé, 70 y 90 dólares para que Rusia no gane lo suficiente y además ellos controlen parte de la oferta. Para mí la estrategia fue esa. En Irán no le salió. Yo creo que quería hacer un golpe limpio y salir y no terminó pasando. Pero ¿qué me pasa? El conflicto no se puede extender mucho porque va en contra de la agenda política de Trump. Claro. Que el conflicto siga hace que el petróleo suba. Si el petróleo sube, la inflación en Estados Unidos sube. Si la inflación en Estados Unidos sube, la tasa de la Reserva Federal no puede bajar. Los mercados no suben, no se genera empleo. Y Trump, si pierde la Cámara de Diputados ahora en noviembre, le pueden hacer un impeachment. Es que eso es lo que estaba diciendo, eso es lo que, a ver, es una teoría conspirativa, ¿no? Pero que aparentemente dicen que la extensión del conflicto es parte de la agenda de los demócratas. Mirá, Que okay. justo que está Soros y un montón de estos socialistas metidos en la agenda de los demócratas para sacar a Trump por impeachment y volver a una época, digamos, de izquierda americana. De Gary Gensler. Sí, horrible. Bueno, No lo- si fuera, si eso es verdad, o sea, ahí sí que vivimos en una simulación. Sí, de pana. Es como que no tenemos idea de nada de lo De que nada, pasa real. nada, o sea, Con lo de Epstein, juegan, todo ya. juegan con nosotros, juegan con nosotros. 100%. Agus, explícanos un poco por qué el precio del petróleo es tan importante para esa agenda política en términos de lo que acabas de contar de inflación, suben los precios de todo. Si es petróleo, ¿qué pasa ahí si es petróleo? Bueno, va a subir la nafta nomás, ¿no? Pero primero que la nafta es el lubricante de toda la economía. Todos los costos logísticos, todos los costos de la empresa, las importaciones y todo dependen de un precio tan básico como la nafta. De hecho, hay un estudio que correlaciona que todas las elecciones en Estados Unidos, cuando el galón estaba por encima de $4, se perdieron. Tremendo, Y hoy está en 4.20. tremendo. O sea, Trump necesita bajar esa línea de $4. Pero el estrecho de Hormuz no es solamente petróleo, es material, es la urea, que es el material para todos los fertilizantes, por lo cual todos los alimentos, o sea, todo lo que comemos va a tener una inflación, que probablemente no la estamos viendo ahora. Hay una teoría sobre si esto que está pasando con el estrecho de Hormuz es solamente un shock, pero para mí es un shock que todavía no vimos y que vamos a ver de acá a 5 o 6 meses, porque hasta que se traslade a precios todo esto, la inflación la vamos a estar viendo más para fin de año. No es solamente el petróleo, son fertilizantes, es Metales, podría ser. metales, es cobre, o sea, son un montón de materiales que son componentes industriales y que básicamente lubrican la economía, pero la nafta sola ya es un factor. Por cierto, me acabo de recordar, esto lo vi hace años, pero hace 12 años salió un cortometraje que se ganó un premio al Oscar, que se los voy a compartir por los links del podcast, que se llama Logorama, que tiene que ver sobre la conexión de el petróleo y todas las marcas globales con el tejido de la economía global. Y está súper, súper bueno, súper entretenido. Tema aparte, pero dura mucho como para ponerlo acá ahora, son 15 minutos, pero Muy bien. me parece espectacular y Tarea para el hogar. y está para verlo, para que lo vean esta noche, es buenísimo, buenísimo. Tengo una anécdota que, no sé, me parece interesante de mi infancia, es que mi papá tiene tiendas de insumos agrícolas y las abrió la primera cuando yo era niño y yo iba para allá a aprender cómo trabajar y me acuerdo de que en esa época era, no sé, estaba empezando la crisis de Venezuela, la peor época para montar un negocio también. Yo atendía a los agricultores y ellos venían preguntando por urea y no había urea. Yo hoy tuve que googlear qué era la urea. Claro, siempre supe que la urea era un fertilizante muy querido para alimentos
y resulta que viene del petróleo, o sea, está estrechamente relacionada en términos de materiales con el petróleo. Incluso así de importante es el petróleo como método, como energía, ¿no? Como fuente de energía para la civilización. Y pensándolo desde otro punto de vista, me acuerdo que más o menos por el 2000, no sé, 9, 8, 7, la agenda global, por ejemplo, ahora es un poco AI, automatización y eso, pero en ese entonces era ser eco, ser anti fossil fuels que le llamaban, anti quemar cosas, que no, que vamos a montar los paneles solares y toda esa vaina y vamos a hacer una civilización y pura paja. O sea, el petróleo es un motor de energía súper eficiente que impacta a la civilización para el bien de todos de una manera directa y clara. O sea, se ve en todos lados. 100%. Y pensá que con todo este conflicto está en jaque creo que el 20% de la oferta. Es una locura. Es demasiado. Y sobre todo de la parte asiática, que me parece que también es una agenda que está manejando Trump con eso. Porque Claro. porque Estados Unidos produce su propio petróleo. Obvio que le está repercutiendo en todos los precios y no le conviene para la agenda política, pero hasta cierto punto está complicando a un sector que le interesa complicar geopolíticamente. Entonces, lo de los demócratas me parece súper interesante. Porque con todo lo que está pasando en los últimos meses no lo descarto para nada. Para nada. Yo pienso que Trump va a querer terminar este conflicto. De hecho, no sé si vieron el tweet de hoy o ayer. ¿Lo Se leyeron? tiró como un ultimátum que No, pero dijo se que... insultó Sí, le dijo... abruptamente. Le dijo, you bastard. Fucking idiot. Le dijo algo por el estilo, como, sos presidente de Estados Unidos, no puedes hablar así. Yo creo que ya está llegando al límite de decir, bueno, ok, arreglemos. Está cagá Trump. ¿Cómo? Está cagá Trump. No, Gagá no, pero sí me... Después no me van a dejar entrar a Estados Unidos, pero sí me parece que es medio un niño. Como que si se le dice... Hoy leí un comentario que había hecho, creo que el expresidente de Japón, que decía que es interesante hablar con Trump, pero que si le decís que no se enoja. O sea, cero diplomático. Y ya es o sea, ya Trump tiene cierta edad, está en sus 80, ¿no? En sus 70 y pico. 79 creo que tiene, de hecho. A ver. Sí. Ya esa edad, no te pueden decir que no. 79 años, sí. No, y de hecho hay una historia de Macri, el expresidente de Argentina. Él, en sus 20 y pico, el papá de Macri es un industrial muy histórico acá en Argentina y tiene mucha plata. Y en su momento creo que tenía un proyecto inmobiliario cerca del Central Park en Nueva York, que es un terreno que Trump había vendido y lo compró Franco Macri. Aparentemente no sé qué logró Franco Macri con el gobierno en su momento de Nueva York y logró ciertas concesiones para que pase el subte por ahí y como que el sector inmobiliario de ese sector se valió un montón. Entonces Trump lo llamó y dijo, te quiero comprar el terreno de vuelta. Franco Macri no quería y empezaron una discusión. Franco se tuvo que volver porque acá se terminó la dictadura y quedó Mauricio a cargo de esa negociación. Bueno, aparentemente Trump lo volvió, pero le quemó la gorra. Como que lo llamó millones de veces. Una vez que llegaban a un acuerdo le cambiaba las condiciones. Cuando Macri no aceptaba, le pedía que se vuelvan a juntar, le volvía a cambiar las condiciones. Y dicen que en un momento Trump lo invitó a jugar al golf a Macri. Ya tenían acordado, habían llegado a un acuerdo final, iban a firmar al día siguiente. Fueron a jugar al golf, Macri le ganó. Al día siguiente Trump llegó y rompió el acuerdo. Y lo invitó a jugar al golf esa misma tarde. Y ahí es como que los abogados a Macri le dijeron, boludo, ¿qué hiciste? Si esto ya estaba cerrado. Y Macri dice, no sé, fuimos a jugar al golf y le gané, no le podés ganar. Podías ganar. Y a esa tarde fueron y Macri se dejó ganar. Y aparentemente Trump, obviamente que supo que se había dejado ganar, le dio la mano y dice, así es como se juega el golf, al business golf o algo por el estilo. O sea, me tenés que dejar ganar. Muy bien. Eso explica un poco el carácter de... Es un ganador, Donald. Trump. Es un ganador. Ganador a toda costa. Y ahí sí se ve como, y también con esta nueva ola de cambio de mentalidad y de todo, de que tener huevos y tener bolas quizá vale mucho más que ser inteligente. Totalmente. Hay que ver ahora con esto, qué pasa con las midterms ahora en noviembre, porque eso va a cambiar todo el juego, pero en principio sí, Trump gana. Agus, para ir más o menos concluyendo el episodio, cuéntanos un poco qué estás haciendo ahora, qué te emociona de cara al futuro, de cara al resto de década.
¿En qué has pasado? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo hoy en día? Y yo más que nada ahora me estoy metiendo mucho en macroeconomía y en el mercado de capitales argentino en general. De hecho, hace 7 días rendí el examen de la CNB como para ser productor acá. Excelente. Sí, fue bien. Nada, Toby me conoce y lo sabe. Yo manejaba manejaba la tesorería de la compañía donde laburábamos. Y un poco ahí es como que se me terminó de prender. ¿Querías un respiro de tantos años en cripto o es momentáneo o qué piensas? Depende mucho de qué implique el próximo laburo. Todo lo que es manejo de treasury me encanta y todo lo que es inversiones me encanta y creo que lo he hecho bastante bien en la compañía anterior. Puedo decir que sí. Pero extraño un poquito el mundo corpo, la verdad. Si soy sincero, extraño el ir a la oficina, el laburo cripto que es full remoto me mató un poco. Y extraño un poco la disciplina o profesionalidad que sí he encontrado en otras industrias que creo que en cripto no se... Claro, no se ve. totalmente. No sé, hay mucha falopa en la industria, muchísima. Sí, totalmente. Eh, Siempre la ha habido y mucha gente lo ha criticado y uno que estaba del lado cripto era como, no, así son las cosas y era falopa. Totalmente. Y te digo, en estos últimos días me he juntado con gente de Mercado Libre o de ahora de Revolut y es otro level. Es otro level de profesionalidad. Sí. Entrevistas son estudios de caso fuertes, métricas. O sea, no es, che, me caíste bien, bueno, estás contratado. No, es tener que pasar todas las pruebas de fuego para entrar y el nivel con el cual charlas con esa gente, por ahí tenés un estudio de caso en vivo y es súper desafiante intelectualmente y no puedes vender humo en una entrevista. Claro. No puedes vender humo porque la persona que está enfrente es completamente fáctica y sabe perfectamente de lo que está hablando. Y eso es algo que en cripto no se ve mucho. Y bueno, nada, así que eso como que un poco siento que profesionalmente se escala un poco más desde el otro lado, así que... Perdón, lo de la CNB, ¿qué es? ¿Productor? Claro, vos ¿Qué sería para invertir dinero de gente o para laburar en una LIC acá, tipo en Balance o en Cocos o lo que sea, necesitas tener una licencia de la Comisión Nacional de Valores. Ok, entiendo. Básicamente tenés que rendir un examen que implica que vos sabés cómo evaluar un bono, cómo funcionan las acciones, cuál es el marco regulatorio de todo, cómo funcionan los cheques de pago diferidos, cómo funcionan básicamente las finanzas acá en Argentina, para poder asesorar a alguien sobre dónde invertir o cómo hacer. Así que si no tenés ese título no podés ya con lo que hiciste con la caja de Web Free Growth de 25% anualizado en un bear market de la CNB, bueno, son industrias distintas, pero bueno, sí, sería un buen indicador. Brutal. ¿Has estado vibecodeando algo por ahí? Sí, pero todo relacionado a finanzas, estoy mal de la cabeza. Armé un tracker, de hecho no sé si te lo mostré. No. Bueno, había armado un dashboard de justamente que levanta con un API de Yahoo Finance todos los tickers de mi cartera en Balance, por ejemplo, para tener el precio en real time y las cantidades, etcétera. Y además traquea todas las wallets. Entonces tengo un dashboard integrado con todo el portfolio, tanto en cripto como en finanzas tradicionales. Buenísimo. Y tiene una matriz de correlación de los activos. Digamos, ¿qué correlación tienen? La correlación es si un activo sube, si el otro sube o si el otro baja. Digamos, ¿cuál es la relación entre los activos? Bueno, hay una matriz de correlación de todo para ver si estoy bien diversificado y métricas como, no sé, rentabilidad sobre unidad de riesgo, etcétera, como distintas métricas como para decir, ok. Y a eso le integré el chat de cloud para hablar dentro del dash y decir, bueno, ok, ya tenés el contexto, ¿qué hacemos? ¿Conectaste la API de Balance? No tiene API Balance, sino que los tickers los levanta de Yahoo Finance y le puse la cantidad de nominales que tengo. Muy bien. Si voy rotando, lo voy cambiando. Excelente. Sí. Brutal. Genial. Buenísimo. Está lindo. Gracias. Gracias, brother. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Espero que la hayan disfrutado. Hasta la próxima.